En los próximos 30 minutos vas a disfrutar del análisis profundo de la situación actual de los países y sus sociedades en la voz de Bernardo Klicksberg. Esto es Klicksberg en tiempos de post-pandemia. Queridos amigos de Radio High, ¿cómo están ustedes? Qué gusto poder conversar en la primera radio judía en idioma español, esta radio que ha trascendido todas las fronteras de Iberoamérica y de Israel. Esta radio que hace 30 años que viene construyendo judaísmo con la guía, el liderazgo fenomenal de Miki Stuerman, ayudado por este pilar de las comunicaciones judías en idioma español y de la educación judía, nuestro querido amigo Dani Salzman. Estamos aquí con Martín Ciruelo, joven periodista lleno de fuerza, pujanza, capacidad organizativa, que nos está acompañando en Klicksberg, que en la pandemia y en la pospandemia, este espacio que hemos construido y agrandado entre todos, con el que nos comunicamos en este judaísmo en tiempo de crisis, que es el que nos toca afrontar actualmente. Continúa el mundo judío pendiente de varios temas fundamentales, de ya el más importante de todos ellos, la guerra de Israel con el grupo terrorista Hamas. Hemos tenido una pausa bienvenida, casi ya no esperada, con el intercambio de rehenes. Son vidas judías de las 240, se estima, personas, entre ellas muchos niños, madres. Que fueron raptadas a la fuerza, arrastradas brutalmente hacia Gaza, por el ataque genocida de los terroristas Hamas, aquel 7 de octubre. Pasan los días muy rápido. Se produjo ese ataque totalmente no previsto, inesperado, frente al cual se encontró muy mal preparada la capacidad de respuesta inmediata que ha caracterizado al Estado de Israel, y jamás preparó este ataque, como ahora bien sabemos, durante varios años en forma meticulosa, mientras el gobierno actual de Israel creía que Hamas estaba dormido, exprofeso. Estaba convirtiéndose en un grupo genocida, aprovechando todos los insumos que recibía al servicio de la Armada genocida. La pregunta del famoso periodista estadounidense se repitió una y otra vez en los medios sociales y da una de las claves de lo que sucedió ese día. Entre el 7 y el 8 de octubre, Hamas asesinó vilmente
a 1.300 judíos, hirió a más de 3.000, y continuó destruyendo todo lo que encontraba al paso. El periodista le preguntó a uno de los jefes de Hamas en una de las audiciones de más audiencia de los Estados Unidos, le preguntó por qué todos los insumos que ustedes recibieron, que los podrían haber ayudado a salvar y proteger mejor a los habitantes de Gaza, a los gazatíes, los utilizaron solo el servicio de la muerte. El dinero que recibían de Qatar era destinado a comprar armas de guerra, y a construir los túneles, los 500 kilómetros de túneles que se estima que construyeron debajo de la tierra para preparados para las respuestas israelíes. Las armas que les llegaron de Irán, los ayatolás son un eje del mal siniestro en el Medio Oriente, buscando por todas las vías atacar y destruir el Estado de Israel. Lo proclaman abiertamente. Utilizaron esas armas exclusivamente para preparar los grupos asesinos y dedicaron el tiempo a entrenarlos para la muerte, insertarles la ideología del asesinato y de la destrucción de Israel, en lugar de dedicar todos esos recursos y las posibles alianzas con otros grupos terroristas a tratar de cubrir a la población de Gaza, los 2.300.000 habitantes que se estima que tiene Gaza. eh, y la respuesta fue terminante, ¿no? La respuesta, ustedes la conocen, fue que nuestro objetivo, ¿no? No es gestionar Gaza. Están confundidos cuando creen que el objetivo de Hamas es gestionar bien Gaza. Se creó Hamas no para gestionar bien Gaza, se creó Hamas para aniquilar a los israelíes, para aniquilar a Israel, para destruirlo de un extremo al otro y asesinar a sus habitantes. Desde esta consigna de muerte como objetivo en sí mismo y de destrucción del pueblo bíblico, esta consigna antisemita feroz, que solo fue empuñada y llevada a la práctica con esta persistencia y esta determinación de asesinatos y muertes. El pobre Adolfo Hitler, ¿no? Cuando mató a un tercio del pueblo judío, y si no lo hubieran detenido los aliados, y el gran trabajo, entre otros héroes, de un judío que se llamó Alan Turing y que tenía una mente excepcional, y se dedicó a descifrar los códigos de guerra de los comandantes nazis e interceptó las comunicaciones, y eso fue utilísimo para detener al asesino que se proponía copar el mundo entero y consideraba mosquitos y razas inferiores a los judíos, los gitanos, mató 1 millón de gitanos, los discapacitados, asesinó discapacitados
en gran escala, los homosexuales. La paradoja fue que Turén, que uno de los agrietes en frenar a los nazis al descifrar los mensajes de los comandantes y darles elementos muy importantes al alto comando aliado. Turén era homosexual y como estaba penada nada menos que con la cárcel y con las máximas penas la homosexualidad en Inglaterra, donde trabajó y de donde provenía, el premio que recibió por sus actos heroicos de guerra fue ser encarcelado inmediatamente después por homosexual y ser perseguido hasta terminar con el suicidio. Eh, Estas fueron las motivaciones detrás del terrorismo de Hamas. El terrorismo tuvo que hacer un alto porque estaba muy interesado en los presos criminales por actos eh, ilegales, asesinos en muchos casos en las cárceles de Israel, que habían sido condenados a penas altas por por el carácter criminal de sus acciones y por las víctimas que dejaron en el camino. Esa pausa permitió recuperar vidas de las 240 vidas atrapadas en el infierno que desencadenaron los terroristas de Hamas el 7 de octubre. Los días de pausa permitieron salvar vidas judías por un breve lapso, tener un alto al fuego en la guerra, eh, pero los motivos de fondo están allí presentes y la necesidad de defender la existencia del Estado de Israel una vez más en estos 75 años, la séptima guerra de Israel, están allí vigentes. La guerra de exterminio desencadenada por Hamas, que no podrá ocultarse ya más bajo camuflajes como de que se trata de un grupo que ha renunciado en la práctica al terrorismo, no, se ha disfrazado nada más eh, y ha buscado recursos exclusivamente para ponerlos al servicio de la guerra genocida y se ha ocultado entre los hospitales. Debajo de los hospitales están muchos de los túneles que fue construyendo. El periodista les preguntó qué hicieron con el cemento de primera calidad que se ve en la construcción de vuestros túneles, con las piezas muy sólidas con las que armaron los túneles. La respuesta fue construir los túneles debajo de los hospitales que actuaran de escudo humano y las salas muchas veces estaban compartidas por terroristas y personal médico y paramédico y, no tenía ningún sentido atacar a Hamas en la superficie porque estaban escondidos en los túneles, muy bien armados y preparados en los túneles. Y mientras se desarrollaba la guerra en la superficie,
En un día, recuerdan ustedes, el ejército de Israel, en base a patriotismo y unidad de todo el pueblo, que resolvió dejar de lado las críticas fenomenales por la desprotección en que se encontró de repente toda la población de pequeñas ciudades y kibutzim y moshavim del sur, la frontera sur con Gaza. El pueblo resolvió suspender toda los enfrentamientos y cuestionamientos, dejarlos para que cuando esto finalizara y se pudiera, según explicaron una y otra vez los más altos mandos del ejército de Israel, se pudieran abrir las comisiones investigadoras para eh, hacer responsables a quienes corresponda de la masacre que se perpetró en el sur. Mientras esto sucedía y mientras las fuerzas de exterminio del terrorismo acribillaban a balazos, no a criminales, presos por homicidios, sino a la población trabajadora, kibutziana, a quienes fueron modelo para el mundo entero después de la Segunda Guerra Mundial, levantando las bases del Estado de Israel, descollando entre los paracaidistas que fueron decisivos en las diversas guerras, entre los pilotos, con porcentajes mucho mayores en ambos y en los ejércitos, en los grupos más arriesgados de los ejércitos, porcentajes mucho mayores a los que representaba la población kibutziana en el conjunto de Israel. Mientras esto sucedía, o sea, asesinaban a pioneros del kibutz, a veteranos del kibutz, y a los 250 jóvenes que fueron a cantar canciones y bailar en un festival, en un homenaje a la música y a la alegría, y fueron asesinados, despertaron abriendo los ojos y viendo encima suyos motocicletas preparadas especialmente para la operación de exterminio, con ametralladoras y con bazocas y con todo tipo de armas de muerte que los eh, masacraron en poco tiempo. Mientras todo esto sucedía por el lado terrorista, por el lado del mundo, estallaban manifestaciones antisemitas condenando a Israel por defenderse frente a este genocidio que no podía tener otra respuesta que la autodefensa a través de los 300.000 jóvenes que movilizó Israel de las reservas en 2 días virtualmente para poder ejercer su derecho absolutamente legitimado eh, 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 por todas las naciones democráticas del mundo a la autodefensa, el derecho más básico. Estallaban las manifestaciones antisemitas tratando de describir a Israel como el genocida por bombardear y defenderse, por bombardear al estilo israelí, lo que significa enviar a la población del norte, donde estaban las bases principales de Hamas, al sur, para sacarla del área de bombardeos incesantes.
la pureza de las armas que practica Israel desde que se creó su ejército del pueblo, que es el que lo ha defendido en las guerras, y Israel y las comunidades judías contestaron con manifestaciones contra el antisemitismo de tamaños absolutamente excepcionales. El pueblo judío salió en la calle, a las calles, eh, algunas de las más concurridas del mundo, a solidarizarse con el derecho de Israel a la autodefensa y con la búsqueda de caminos para volver al sendero de paz con el que soñó el pueblo judío durante toda su existencia y en los 75 años desde que David Ben-Gurión proclamó la existencia del Estado. Y en Estados Unidos, en Washington, convocados por las grandes organizaciones judías del segundo issue judío, de la segunda comunidad judía del mundo, después de la de Israel, el judaísmo americano, vibrante de valores y de gestas. 300.000 judíos acudieron al llamado para repudiar el antisemitismo, la mayor manifestación judía de la historia del judaísmo de los Estados Unidos, sin precedentes, y a escuchar a sus líderes, a familiares de los secuestrados, a héroes de Israel y de la diáspora. Fue una casualidad, se trata de solo Estados Unidos, no. Pocos días después, en París, empapelada de antisemitismo, llena de pinturas antisemitas, en donde hubo una exhibición de odio antijudío, en el París de los atentados contra el restaurante judío, contra judíos indefensos, en el París de los ataques a quienes llevaban un solideo en su cabeza. 100.000 judíos y no judíos demócratas salieron a la calle, a la gran manifestación contra el antisemitismo, corriendo todos los riesgos para la mayor manifestación de la historia judía en Francia. Esa historia con tantos altibajos, ¿no? El colaboracionismo de Vichy durante el nazismo, etcétera. Y pocos días después en Londres, 120.000 judíos, sin precedentes en la historia, una comunidad judía de aproximadamente 500.000 judíos, 120.000 judíos y no judíos demócratas democráticos salieron a repudiar el antisemitismo nuevamente, la mayor expresión masiva de la historia. También en Francia los judíos se estiman en cerca de 500.000. Multitudes al unísono a Israel Hay, que viva el Estado de Israel, y se sumaron a esas multitudes personalidades excepcionales, desde Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, que físicamente fue a sumarse al Estado de Israel el día 8 de octubre para estar presente en persona y desmentir la patraña que después se repitió infinitamente en las cámaras
de los medios sociales de que Israel había bombardeado el hospital más importante de Gaza y había dejado 500 víctimas. No existió tal bombardeo, no existió eh, eh, fake news maléfica que se propagó por el mundo entero. Biden fue allí y dijo, no ha sucedido, los servicios de información secretos de Estados Unidos y los de Israel y otros coinciden en que es una patraña y siguen las patrañas en gran escala en los medios sociales, aprovechando la tendencia a maximizar ganancias de una cantidad de medios sociales que piensan en la cifra de dividendos a sus dueños. Algunos de ellos son entre las personas más acaudaladas del planeta y no en la moralidad de transmitir conspiraciones inexistentes, mensajes falsos, denigrar una y otra vez a los judíos, hacen circular que quienes eh, se oponen a la guerra en Estados Unidos, que fue apoyada casi unánimemente, con muy pocas excepciones antisemitas, por el Congreso de Estados Unidos, que quienes se oponen son judíos que están en la Casa Blanca, es uno de los últimos rumores, sin nombre y apellido, sin datos de ninguna índole, sin mencionar fuentes. eh, Propaganda como la de Goebbels, miente, que algo quedará entre los judíos conspiradores que están en la Casa Blanca. Imagínense, se van sumando las patrañas. eh, Estaría George Soros, a quien el dictador de Hungría, cercano al fascismo, ha tomado como el chivo emisario favorito. Soros nació en Hungría y sobrevivió a los campos de concentración cuando era muy joven. Eh, eh, Soros es uno de los mayores filántropos del mundo, eso está probado, entre otras cosas es uno de los donantes mayores para el pueblo gitano, uno de los pocos que se ha ocupado a fondo de la causa gitana a través de su fundación, etcétera. O se menciona como otro conspirador importantísimo en tratar de que la gente se vacune, o sea, se salve del coronavirus, en una palabra, eh, dando supuestamente desde sus posiciones de poder, dando todo el aval a todo lo contrario, es decir, a los enemigos de la vacunación. La tergiversación es, Gates es uno de los dos o tres mayores donantes de no judíos del mundo entero. La tergiversación es total. El antisemitismo delirante en las calles, la tergiversación en los medios masivos, y la guerra terrorista, el aniquilamiento eh, que buscó Hamas en Israel. Detrás de todo eso, y soy breve por los tiempos tiranos,
Irán, los ayatolas, ¿no? El pueblo de Irán, los ayatolas terminan de fusilar, ejecutar a un joven de 21 años por participar en las protestas, por la matanza de mujeres en Irán en el año 21. Silenciosamente lo ejecutaron en estos días, 21 años. Algunas de las chicas que fueron asesinadas por la policía de moralidad de Irán por tener corrido un poquitito el velo, tenían esa misma edad o menos aún, un adolescente de 16 años. Irán está detrás de las alianzas que procura tejer entre los grupos terroristas, los arma, los cofinancia, etcétera. Y una de las amenazas mayores en toda esta situación era que se creara una red terrorista entre Hamas y Hezbollah, los terroristas de Yemen, los terroristas de Assad en Siria, eh, y otros grupos semejantes, el Yihad Islámico en Gaza y en otros lugares, etcétera, y sumaran fuerzas con Irán detrás, y el mismo Irán que llena de armas eh, a la guerra de exterminio y de apoderamiento que está librando de la Rusia de Putin, de la dictadura de Putin, contra Ucrania con sus 45 millones de habitantes, un país democrático, en la familia de las democracias. Eh, eh, Frente a todo este panorama, están las voces como la de Biden, como la de Bono, que cambió la letra de una de sus canciones más populares para dedicarla exclusivamente a los jóvenes genocidados cuando trataban de rendir homenaje a la música y a las canciones. eh, y murieron porque eran judíos y estaban en el sur, en la frontera sur, cerca de Gaza, y por las consignas de aniquilamiento de los terroristas de Hamas. Los terroristas de Hamas tienen límites, como el que fijó en América Latina la Universidad Nacional de Buenos Aires, la mayor, junto con la de México, con la UNAM de México, las mayores de América Latina, y la de Buenos Aires sacó una resolución inmediato al 7 de octubre repudiando al terrorismo de Hamas y pidiendo, exigiendo que sea incluido en las listas de organizaciones terroristas en la Argentina, que sea absolutamente ilegal como corresponde a las actividades de genocidio y aniquilamiento que, que tratan de exceder los parámetros de muerte que fijó Adolf Hitler para el mundo entero y las razas inferiores. Eh, Hay que defenderse, y eso significa solidaridad total en Israel, que ha batido los récords de donaciones y de voluntariado, tiene los mayores de su historia en esta emergencia. Toda la sociedad se ha unido para lograr estos récords. Y en la diáspora, en lugar de esconderse, de tratar de sumarse en la solidaridad con Israel, sumarse en la voluntad de paz, sumarse en el repudio al antisemitismo y a todas las formas de racismo. Ese sumarse es lo que exige el texto bíblico una y otra vez, cuando pide en la voz de Jesús y en la voz de Moisés,
amaos los unos a los otros, sed responsables los unos por los otros. Eh, Israel, todas las comunidades judías de la diáspora, un solo pueblo sumado, como lo manda el texto bíblico, para devolver el amor y la paz a Israel, al Medio Oriente y al mundo entero. Llegamos al final. Esto fue Clicksberg en tiempos de post-pandemia.